YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Ganar Tiempo. Hoy en YTPK vamos a conocer una herramienta tecnológica disponible para mejorar la gestión del talento humano de las empresas. Se trata de Metiri, un soporte de recursos humanos gestionado por la firma BDO, cuya utilidad se hace latente hoy más que nunca en el escenario de pandemia y de restricciones sanitarias. Y ahora vamos a hablar de cómo las herramientas tecnológicas pueden ser de suma utilidad para las empresas y no solamente por la coyuntura del COVID-19, esto ya desde antes, pero convengamos que la necesidad se acentúa en estas circunstancias porque hoy también los departamentos de recursos humanos tienen que ver la forma de agregarle valor a las operaciones. Entonces, ¿cómo hago para no descuidar lo que son mis ocupaciones directas, pero potenciar otras? Y por allí aparecen las herramientas de tecnología que nos va a explicar el señor Emilio Guillem, compañero de BDO, acerca de las ventajas que tiene la metodología que ellos están ofreciendo al mercado, que ya está obviamente en aplicación y uso, y queremos conversar de eso con él. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Muy bien. Espero que por ahí también. Un saludo a Oscar Seba. Y bueno, ya así como comentabas, dentro de esta revolución digital que ya se venía dando, pero que fue acelerada por esta pandemia, todas las empresas y todas las áreas, digamos que en alguna mejora se pueden ver soportadas con la tecnología. El área de recursos humanos históricamente siempre ha sido un área de soporte para las otras actividades de la empresa, digamos la actividad de producción y del área comercial por sobre todo. Y bueno, realmente también el área de recursos humanos tiene herramientas de tecnología, de alta tecnología, que pueden aportar realmente soluciones concretas y bueno, a partir de ahí generar un efecto dominó, en el sentido de decir que una vez que se puede liberar de tiempo y de algunas tareas repetitivas al área de recursos humanos, eso permite que los encargados del área de recursos humanos puedan dedicarle más tiempo a agregar procesos y agregar actividades a todos los colaboradores de la empresa de las otras áreas y enfocarse, digamos, más en esas tareas que aportan realmente un valor de crecimiento personal y profesional. Bueno, desde mi área de innovación y transformación digital realmente tenemos ya una experiencia bien marcada de algunos años con algunos casos locales y bueno, con el sistema que nosotros utilizamos, que es de nombre Metiri. Es un sistema que tiene ya unos 20 años de desarrollo continuo y que está en constante evolución, donde no solamente dos puntos que hay que destacar, que es lo que hacen que se genere luego todo lo que mencionaba de este efecto dominó. Uno, estamos hablando de digitalizar procesos del área de recursos humanos, procesos que históricamente fueron manuales o que vienen siendo realizadas en aplicaciones como Word o Excel que de repente no son tan flexibles, no son tan automáticas, se pierden los datos, no son muy consistentes. Entonces, por un lado, digitalizar todo el proceso del área de recursos humanos y por otro lado, como punto número 2, descentralizar la gestión y el acceso a la información de lo que se está manejando sobre algunos puntos del área de recursos humanos, ¿sí? Tenemos que tener bien presente que el área de recursos humanos maneja datos sensibles, no abiertos a todas las personas, sino que particularmente a lo mejor por área, por gerente, se tiene que establecer ciertos permisos, pero digamos que eso mismo podemos nosotros llevar al sistema y automatizar, ¿sí? Entonces, para dar un poquito de inicio de introducción,
lo que buscamos con el sistema es digitalizar procesos, descentralizar la gestión y con eso dar tiempo para dedicarse a las actividades que aportan mayor valor agregado. Entonces Metiri es una herramienta que tiene ya más de 20 años, fue desarrollada inicialmente en Uruguay, luego nosotros lo incorporamos en Paraguay para nuestro mercado y estamos hace 8 años ya desarrollándolo de manera constante, totalmente nacionalizado ya. Y bueno, localmente tenemos empresas del rubro financiero, ¿sí? Tenemos entidades como financieras y bancos, tenemos frigoríficos, tenemos empresas de call center, constructoras viales, empresas de seguro, farmacéuticas. O sea, estamos hablando de empresas que tienen una alta cantidad de personas, tienen alta cantidad de sucursales, tienen complejidades en control de presentismo por tener muchos turnos, por tener muchos locales. Entonces, imagínate, por ejemplo, el rubro farmacéutico no solamente tiene mucha actividad en su planta industrial, sino también un equipo muy complejo en la parte comercial para todo tema de comisiones. Entonces, todas esas tareas que normalmente lo hacen y llevan, yo me animaría a decir, el 75% de las tareas repetitivas del área de recursos humanos, como por ejemplo control de presencia, ¿sí? Ausentismo, llegada tardía, vacaciones, por un lado eso, y luego todo el cálculo de salarios, pagar en fecha, pagar en forma, tener todos los libros laborales emitidos en tiempo y sin equivocaciones, ¿verdad? Libros laborales de la sede del ministerio, registro de IPS, notificación de contrato, digamos, todo administramos a través de Metiri. Entonces, concretamente, algunos clientes, por ejemplo, nuestros, un caso que siempre se me queda en la mente por el impacto que tuvo, es, por ejemplo, una empresa que demoraba 3 semanas en cerrar salario y bajaron eso a 2 días. Entonces, de haberle dedicado en tiempos pre-Metiri 3 semanas a calcular salario y tiempos, pasaron a enfocarse realmente en su personal mismo para concretamente hacerles crecer profesionalmente, personalmente, brindar otro tipo de servicios al personal que está brindando su tiempo, su apoyo, su esfuerzo al crecimiento de la empresa. Entonces realmente Metiri es una solución que se puede medir de forma tangible y también de manera intangible. Y bueno, nosotros con nuestra tarea desde consultor estamos para adaptarnos a las necesidades concretas de cada empresa, pero también por sobre todo acompañarles en este proceso de transformación digital, entendiendo que hay diversos grados de madurez digital también que hay que saber cómo apoyar, ¿verdad? Claro, Emilio, vemos allí la conjunción justamente de lo que siempre conversamos en YTPK, la gestión de procesos empresariales y también la gestión del talento humano. En este caso, Sebas, quisiera trasladarte la pelota para que le puedas hacer una consulta a Emilio al respecto. Sí, seguramente la gestión del talento humano tiene mucho que ver con los factores más duros, ¿no? Donde encontramos que tienen que ver con el pago de la nómina, el ausentismo, la falta y todo esto. Y muchas veces, como daba el ejemplo recién Emilio, ¿no? Esta empresa que ha pasado de 3 semanas de liquidar el salario de todos sus funcionarios a solamente 2 días, y donde realmente el departamento de talento humano puede aportar mucho valor agregado. Y yo muchas veces me encuentro con distintos profesionales, ¿no? Y una de las cosas que se marca como el octavo mudá, que es como el desperdicio en Japón, el octavo desperdicio que existe es el desperdicio del talento que alguien pudiera tener, ¿no? Y yo veo muchas veces personas que están o que han terminado una carrera de psicología laboral después de 5 años y medio de estudios, estar liquidando salarios. No porque no sea una tarea digna, pero si no tienen muchas más habilidades que no están pudiendo explotar realmente en el bienestar de sus colaboradores, en mediar los conflictos, en asegurar y traer ideas que puedan procurar el mejoramiento de la calidad de
de la gestión de alguien y de poder medir esto. Aparte de lo que mencionabas, Emilio, dentro de las herramientas que tiene el sistema, este sistema también desarrolla cuestiones más blandas como capacitación, clima organizacional y cosas por el estilo. Sí, Seba. Realmente el sistema Metiri tiene 16 módulos de base, donde, o sea, ya desarrollados, digamos, que se van activando, se van adquiriendo según la necesidad de la industria de la empresa. Y destacamos siempre nosotros tres módulos: presentismo, módulo de salario y módulo de recursos humanos. El módulo de presentismo y el salario es lo que acabamos de mencionar, que son realmente las necesidades esenciales y principales que va a permitir luego aprovechar con mayor intensidad el módulo de recursos humanos. Desde el módulo de recursos humanos, concretamente se da esto que está mencionando. Por un lado se tiene todo el historial de un colaborador, pero también se tiene como una de las aristas todo lo que es la parte de capacitación, evaluación, encuestas, clima laborales, satisfacción. Entonces hay autoevaluación también para, digamos, ofrece una gama de oportunidades y de formas de atacar esto, ¿verdad? Entonces, digamos que forma parte de esto que mencionaba de la madurez digital. Nosotros primero tenemos que tratar de solucionar lo urgente, que de repente es el presentismo y salario, para poder trabajar en lo que realmente importa. Y lo que importa siempre son las personas. Entonces, justamente es un paso que de entrada normalmente no sugeriríamos, a menos que la empresa tenga ya un buen equipo que pueda dedicarle tiempo al personal. Pero sí con el paso de los meses o de años, nosotros, luego de haber solucionado el gran problema de presentismo y salario, podemos luego enfocarnos y acompañarle a desarrollar personalmente a sus colaboradores. Sería fantástico. Para dar un ejemplo nomás, nosotros realmente hay algunos módulos que desarrollamos como consecuencia de este tema de satisfacción, encuestas, capacitación, evaluaciones, y uno de ellos se llama autogestión propiamente, donde el colaborador mismo puede hacer algunas actividades, puede solicitar permiso, puede ver sus registros de días trabajados, de tiempos cumplidos, puede ver la puntuación, la calificación que recibe. Entonces, digamos que funciona, es un aprendizaje permanente y continuo para todas las partes, para el colaborador mismo, para el encargado de recursos humanos, para la empresa y también incluso para nosotros mismos, porque nos va complementando y nos va nutriendo cada vez más como consultores y bueno, desarrolladores del sistema, ¿verdad? Oscar. Bien decías, Roberto, que JTPK tiene su enfoque y su enfoque está alineado a 3 pilares fundamentales: proceso, tecnología y persona. Y bien también decía Emilio, capaz que uno de los procesos con mayor desarrollo sea el proceso de recursos humanos, ¿verdad? Y ahí, escuchándole a Emilio y también a Sebastián en esta charla, entender un poco que dentro de este proceso, alinear un poco y saber distribuir las tareas, una bien definida y desarrollada, que es la administración de ese recurso humano, y detallada por Emilio en cuanto a todo lo que sea nómina, salario, descuento, todo lo que fuese necesario. Y la otra, que realmente es la que permanentemente también venimos desarrollando en distintas empresas, es el desarrollo del talento humano. Y bien decía Emilio esto, o sea, el enfoque que le tenemos que dar y la herramienta para qué nos sirve, porque muchos nos van a decir, pucha, pero para desarrollar el talento humano quiere decir que tengo que tener
dos departamentos luego, ¿verdad? Uno para que me administre los recursos humanos, que es para pagar el salario, y otro departamento para que me haga desarrollo de la persona. Y hoy Emilio nos dice, no, con ese mismo equipo puedo hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente lo uno me va a ayudar a minimizar el tiempo que estoy usando para todo lo que significa administrar los recursos, y con la otra, con la misma herramienta y con el mismo equipo, voy a tratar de trabajar el desarrollo del talento humano. Esto es así, Emilio, entendiendo un poco, llevé yo al mundo de los procesos, y bueno, ahora te tiro la pelota a ver cómo eso podemos enfocar desde el punto de vista de la tecnología, ¿verdad? Sí, la verdad que Oscar describiste casi a la perfección, me parece. Realmente siempre hablamos de tres patas, como dijiste, tecnología, proceso y persona. Uno no puede ir sin lo otro. Y acá en esto concretamente, que toca toda la organización, es importantísimo tener el acompañamiento de los directores, por ejemplo, pero por sobre todo para poder lograr uno de los objetivos que yo mencionaba, que era descentralizar la gestión. Porque el área de recursos humanos habitualmente es el que canaliza, por ejemplo, las autorizaciones de vacaciones. Pero el área de recursos humanos no sabe si puede autorizarle la salida de vacaciones antes de haber consultado al supervisor de esa área, para ver si no le afectan algún proyecto, en algún servicio o en algún trabajo que esté desarrollando esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en el área de recursos humanos? Va el pedido directo al área de recursos humanos, y el encargado de recursos humanos le pregunta al supervisor, quien a su vez a lo mejor tiene que volver a preguntar a un supervisor si es que puede o no salir de vacaciones un personal determinado. Entonces, ¿qué es lo que permite el sistema al descentralizar? Permite la participación ya en primer lugar del supervisor directo de esa persona que quiere salir de vacaciones. Es decir, los supervisores se meten como usuarios del sistema, forman parte del proceso, se modifica un poco el proceso, y en lugar de hacer un primer contacto colaborador a recursos humanos, pasa a ser colaborador, supervisor directo y luego recién a recursos humanos. Entonces se altera el proceso normal, pero se logra una mejor eficiencia, porque realmente al área de recursos humanos le llega ya el resultado de lo que el supervisor mismo, de esta persona puntual, resolvió. Si le dijo sí o no, entonces el área de recursos humanos ya no tiene... Es más, si le dijo que no, ya no llega a recursos humanos. Entonces, volvemos a decir, ahí recursos humanos se centra en cosas que realmente le agregan mayor valor. Pero esto no hubiese sido posible si es que no se hace un trabajo ya no con sistema, ya no con procesos, sino con personas. Hay que capacitar a ese equipo de supervisores que antes no realizaba ese tipo de trabajo, que no lo vean como una carga laboral, sino como un beneficio incluso para ellos mismos, porque no entorpece a lo que están buscando. Es decir, no es que Recursos Humanos le saca y le mandó de vacaciones a alguien cuando esa persona no debía haber salido, sino que el supervisor puede administrar eso, y de igual manera puede administrar otras cosas como pago de hora extra, llegadas tardías, retiros tempranos, compensaciones de horas, cambio de turno. O sea, el supervisor puede tener una serie de actividades que normalmente no lo realiza, sino que lo realiza primero recursos humanos, pero en base a lo que ese supervisor dice. Entonces, invertimos un poco el orden, logramos mayor eficiencia, y todo muy bien respaldado con tecnología de punta que hace que esa información se maneje siempre de forma confidencial. Es decir, el supervisor administra solamente a su equipo, no puede ver a nadie más, no puede manejar a personal de otra área o de otra sucursal. Y bueno, esto se logra únicamente haciendo un relevamiento completo y entendiendo cuáles son las necesidades y las urgencias de cada empresa. No hay una sola empresa que sea igual a la otra. Entonces, nuestra tarea justamente como consultores y asesores es tratar de hacerle las preguntas exactas y darle las soluciones concretas, ya sea con soluciones
o sea, con muchos temas de coaching, por ejemplo. Entonces, bueno, realmente somos un equipo y eso es lo que nos gusta de este tipo de proyectos también, que nos hace trabajar a más de una área por un mismo cliente, y ese cliente realmente se siente bien respaldado y bueno, es lo que, digamos, es lo que nos genera luego una confianza y una relación a largo tiempo. Y siga con nosotros que al regresar de la pausa hablaremos sobre lo que implica el proceso de automatización de procesos para los colaboradores que estaban acostumbrados a realizar las operaciones sin el soporte tecnológico. Ya volvemos. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Junto a nuestra gente hemos aprendido muchas lecciones que nos han ayudado a crecer. Aprendimos que no es lo mismo tener un trabajo que trabajar con pasión. Hemos aprendido la diferencia entre vivir en un país y llevarlo en el corazón. Cumplimos con el compromiso de preservar el medio ambiente, impulsando el desarrollo de nuestra tierra, en la que hemos sembrado todas nuestras promesas. Más que distribuir insumos, somos amigos y aliados del campo. ECOP, cultivando lazos de confianza. Emilio, justamente quiero rescatar algo que decías al inicio que me pareció sumamente importante, no solamente por la ponderación que da la herramienta que estás describiendo, sino por el significado que puede llegar a tener para la unidad de negocio, para la empresa, su aplicación. Decías ganar tiempo y habilitar un proceso de mejora en el valor del talento humano. Y hoy más que nunca es lo que toda empresa está necesitando, tener más tiempo y fortalecer a su talento humano en un mercado que está recesivo y en un mercado que todavía está incierto y que a poco se va dinamizando. Así que esto que hablabas de Metiri me parece no solamente oportuno, sino vital ante la coyuntura. Así que celebramos la explicación que nos diste para este episodio de YTPK. Sebastián y Oscar, les dejo unas consultas últimas para agradecer el tiempo de Emilio. Sebas. Sí, muchas veces cuando planteamos procesos automatizados, siempre hay personas que les empiezan a temblar las piernas, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi trabajo? Y yo hacía la liquidación, ¿y qué tengo que hacer? Y realmente esto no le va a quitar el trabajo a nadie, sino que le va a simplificar el trabajo. Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, habla del trabajo como un espacio donde debiéramos florecer en el lugar que estamos plantados. Y evidentemente alguien que está corriendo con la urgencia de liquidar un salario y que tarda 3 semanas para sacar el trabajo de un mes, a lo largo del tiempo, ¿sí?, se va convirtiendo más en un robot que en una persona. Y evidentemente es un trabajo que con el pasar del tiempo genera mucho malestar en las personas. Este tipo de aplicaciones, de herramientas nos permiten automatizar cosas que no agregan valor y que realmente a uno no le pagan por poner números en una planilla o por controlar eso, si la computadora lo puede hacer automáticamente. Y como seres humanos necesitamos explotar mucho más nuestra capacidad y las cosas que podemos lograr, y más desde un área como talento humano, para poder hacer que todas las personas que componen la organización estén mejor. Porque yo creo que ese es el espacio de privilegio y principal que tiene que ocupar el área de talento humano en toda organización hoy, y no simplemente ser algo transversal que liquida los sueldos. Oscar, le dejamos una reflexión a Emilio. Bueno, realmente
Este tiempo dijimos nosotros en YTPK y antes de la pandemia tenemos que ser disruptivos, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando dijimos vamos a ser disruptivos, empezamos a grabar subiéndonos en un carro de golf y paseándonos por un mercado. Así habíamos arrancado YTPK este año, ¿verdad? Hoy siguiendo siendo disruptivos, conservando y creo que respetando incluso, hoy estamos habilitados ya por las unidades sanitarias a estar rompiendo algunos criterios de la cuarentena. Ya no se habla de cuarentena, pero igual nosotros estamos usando plataformas, ¿verdad? Entiendo que incluso este tipo de teletrabajo o teletrabajar de esta manera también tiene que estar incluido en una herramienta tecnológica, ¿verdad? Porque es lo que básicamente hoy se está haciendo, ¿verdad? O sea, aquella persona que está trabajando desde su casa, ¿verdad? Es más, muchos estamos diciendo, estamos trabajando más tiempo. O sea, ahora estamos, qué sé yo, en casi 3 horas de trabajo, ¿verdad? Y decir, pucha, esto también tiene que estar incorporado. Y ya no el hecho del presentismo, que tengo que, qué sé yo, marcar con mi dedo, ¿verdad? Pero de igual manera, Emilio, me imagino que esto también está incorporado dentro de la herramienta, porque son estas cosas las que tenemos que brindarle hoy al empresario o al colaborador, ¿verdad? Que realmente él pueda seguir trabajando desde su casa, pero al mismo tiempo produciendo y sacando resultados. ¿Es así, Emilio? Sí, totalmente. Como dijiste, o sea, es importante estos 2 puntos que voy a destacar. Todas las áreas colaborativas, o sea, los otros departamentos comercial, administrativo, digamos que tienen muchas plataformas para elegir en el trabajo conjunto, pero no siempre el área de recursos humanos puede hacerlo de la misma forma. Metiri es un sistema web, eso quiere decir que es accesible, puede ser accesible, de acuerdo al permiso de TI, ¿verdad?, de informática, puede ser accesible de cualquier navegador, incluso del celular. Entonces no hace falta estar físicamente en la empresa para poder hacer el control y procesos del área de recursos humanos, sino desde la casa, abriendo un navegador, se puede acceder a Metiri. Y algo nuevo que incorporamos nosotros es justamente para el control de marcación a través de la página web. O sea, es decir, el personal que antes acudía a la empresa para marcar con el dedo, con la cara, con la tarjeta en el reloj de marcación, hoy en día abre la computadora, abre el navegador, accede a Metiri, y en Metiri tiene un marcador virtual, digamos, donde registra la hora y el ingreso. Y bueno, ya las herramientas nos permiten, por supuesto, saber la IP, dónde está. Entonces, digamos que se pueden agregar otro tipo de informaciones para acompañar siempre la seguridad, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo concreto que innovamos en cuanto al marcador virtual. Excelente, Emilio. Roberto, permíteme hacer un chivo, ¿verdad? Metiri es nuestro auspiciante también de nuestro programa YTPK. Emilio, con todo lo que nos contaste, el hecho de ir reduciendo tiempo, y efectivamente es así, he comprobado con lo que dijiste, eso reduce costos y qué sé yo. Eso significa que la herramienta se paga sola, Emilio, ¿verdad? Así, inclusive, ¿verdad?, sin hablar de precio, inclusive podemos hablar que con lo que ganamos haciendo eficientes los procesos de recursos humanos, con eso podemos pagar la herramienta Metiri. ¿Es así, Emilio? Totalmente. Mira, nosotros en casos concretos tuvimos clientes que les costaba administrar el cálculo de presencia, el control de presencia, el cálculo de salario. Entonces tenían muchas horas extras, mucho pago adicional que no debía ser pagado. El control era muy difícil de realizarse, entonces era siempre pagar contra no pagar. Y bueno, una vez que se pudieron afinar los controles, los procesos y ser más finos en cuanto al control, se pudo determinar la diferencia que había entre preimplementación y postimplementación de Metiri. Entonces, nosotros no puedo poner un promedio porque cada empresa es distinta una de otra, pero puede que sea el caso que en 3 meses una empresa esté pagando, recuperando
la inversión de Metiri con el ahorro que ya tuvo en su término de salario, y nos estamos metiendo ahí todo el ingreso adicional que le puede generar el haber desarrollado una serie de acciones que va a permitir profesionalizar y crecer a toda la empresa, o sea, al recurso más importante de la empresa, que son las personas. Le va a permitir de un año de trabajo continuo sobre la persona, no sé, un cambio realmente profundo y quién sabe, puede ser un crecimiento nunca antes visto en una empresa dada, ¿verdad? O sea, esto es así, la persona, bien sabe, rinde más cuando está contento en un lugar y cuando se siente bien soportado y bien valorado por su equipo de trabajo. Entonces, todo nace de que las personas encargadas de las personas puedan también respaldarse, en este caso, con una buena herramienta. Y para nosotros Metiri, te digo, estamos en empresas de primer nivel en el país, de todo rubro, y bueno, y por eso también estamos presentes en este programa, ¿verdad? Porque sabemos el alcance que tiene JTPK y los clientes y las personas que nos están mirando y a quienes sin duda podemos ayudarles. Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta explicación. Oscar, Sebastián también. Y bueno, era lo que queríamos contar acerca de esta herramienta que es de vital importancia y más aún, como decía antes, en estos tiempos donde todos buscamos tener mayor eficiencia. Y siga con nosotros en JTPK, que luego de la pausa vamos a estar hablando de algo muy importante también en estos tiempos y que tiene que ver con el cumplimiento tributario. Vamos a hablar de aquellos gastos que pueden ser deducibles, aquellos que ya no, con un especialista del área de impuestos de la firma BDO. Eso luego de la pausa. ¿Estás preparado para liderar la nueva normalidad? El mundo cambió y la forma de liderar también. El Instituto de Estudios Integrales de Argentina y Capital Humano han desarrollado el Diplomado Internacional de Coaching Ontológico Integral en su modalidad Online Live. Formate como coach internacional. Sé tu mejor inversión. Más información en info@kenmaycoaching.com o al 0971 100 909. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Se acerca el periodo de cierre fiscal y las empresas deben ajustar la batería de documentaciones para honrar sus compromisos tributarios. Ahora vamos a ocuparnos de entender con un especialista en impuestos de la firma BDO cuáles son los criterios a tener en cuenta para el pago del impuesto a la renta empresarial de acuerdo a los ajustes que fueron incorporados a la norma. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Todo muy bien. Un saludo también para la audiencia. En estos momentos creo que es muy propicio hablar de lo que se nos está acercando cada vez más, que es el cierre fiscal, ¿verdad? Vamos a decir, todas las empresas estarían elaborando, culminando su balance el 31 de diciembre, pero estamos, vamos a decir, a puerta de llegar a esa fecha, y es un momento muy propicio el poder hablar de aquellos gastos que hoy con la nueva reglamentación sufren en algunos casos importantes modificaciones y en otros casos leves, pero que sí finalmente afecta al cálculo de los gastos que son deducibles para saber cuánto finalmente uno va a pagar de impuestos.
¿Qué es lo que hoy tienen que tener en cuenta cuando hablamos de los gastos deducibles que sufrieron algunas modificaciones de acuerdo a la nueva reglamentación? ¿Dónde está allí el valor que nos podés ofrecer, por favor? Bueno, hay algo que, vamos a decir, se conecta también con lo que viene hablando y mucho Oscar, que es sobre el manejo de los activos fijos, ¿verdad? A partir de este año, un cambio importante que se tiene es que el revalúo, lo que vendría a ser el ajuste por inflación que anteriormente se hacía sobre los bienes del activo fijo, a partir de la implementación de este impuesto, ya no son deducibles. Entonces, se puede hablar de que el gasto de revalúo, el gasto por depreciación del revalúo, ya no son deducibles, a diferencia de años anteriores que sí lo hacían. Otro gasto muy importante es sobre las previsiones sobre malos créditos. Anteriormente había una porción o un criterio para reconocer esos gastos como deducibles, y a partir de este año las previsiones ya no son tomadas o consideradas como deducibles. Sí son consideradas deducibles aquellos créditos o cuentas por cobrar que cumplen con ciertos requisitos ya en función al tiempo de antigüedad del vencimiento de esa cuenta, ¿no? Pero propiamente como una previsión ya no. Hay muchos gastos que vamos a decir que son del día a día, por ejemplo, los gastos a favor del personal. Generalmente se tiene en cuenta que todos los gastos que se hace a favor del personal y que está relacionado con la empresa, bueno, que va a ser deducible. Pero la reglamentación limita estos gastos. Y yo lo que quiero hablar de lo que no es deducible, porque de lo que es deducible es mucho más amplio. En el caso de lo no deducible, por ejemplo, cuando la empresa le ayuda al personal con el tema de compras de útiles vamos a decir, útiles escolares para el trabajador, o que algún miembro de la familia se enfermó y la empresa le ayudó, un gasto a favor del personal, eso definitivamente ya no es más deducible, o sea, no se considera deducible, y en este caso es un cambio desde el punto de vista que está más fijado, ¿verdad? Cuáles son los gastos que sí pueden ser deducibles. También están las gratificaciones extraordinarias. Hay empresas que pagan a su funcionario una gratificación extraordinaria en función al rendimiento de utilidades de la empresa. Lo que ocurría en años anteriores es que esas gratificaciones no se sabía en qué periodo considerarlo como deducible. Es decir, o cuando se reconocía el gasto desde el punto de vista contable, o cuando se abonaba o pagaba a los funcionarios. Con esta nueva reglamentación se considera en el periodo en que se reconoce el gasto, es decir, por lo devengado. Y un punto muy importante, Roberto, sobre el tema de la remuneración al personal superior, que anteriormente la limitación para la deducibilidad estaba en función a que si era o no contribuyente del impuesto a la renta personal. Hoy, a pesar de que sea el personal superior contribuyente del IRP, igual va a estar sujeto a una limitación su remuneración para la deducibilidad. Esa limitación está dado en función al 1% de los ingresos brutos que factura, vamos a decir, la empresa. Entonces, también tiene que tener bien en cuenta el personal superior que se autoasigna alguna remuneración, porque esos valores están sujetos, vamos a decir, a una limitación. También hay otro tipo de gasto, ¿verdad? Que principalmente hay que tener en cuenta en cuanto a la documentación, ¿verdad? Con el caso de la pandemia, la Administración Tributaria había emitido una resolución donde
admitía que la factura digitalizada o la factura que se hace, se envía por correo o por foto de WhatsApp, que iba a ser deducible o que se podía usar como crédito fiscal, el IVA se podía utilizar. Pero eso fue hasta el 31 de agosto. Y ahora, quitándonos una fotografía al 31 de diciembre, todos esos documentos digitalizados o digitales no son deducibles si no se cuentan. Si no se cuentan con el comprobante original. Es decir, para que esos gastos que la empresa incurrió y tiene la factura, pero en fotografía, en algún archivo digital, para que sean deducibles tiene que contar con el original. Entonces, el contador o la persona encargada de juntar esos comprobantes, bueno, va a tener que hacer esa tarea también de estar recogiendo todos esos comprobantes originales. Oscar. Lo que preocupa, Enrique, aquí es que aquello que estaba orientado un poco al personal, ¿verdad? Esos, qué sé yo, esas ayudas, ¿verdad? Que muchas veces, y me meto un poco en el campo de Sebastián ahí, ¿verdad? Son considerados como parte de ese salario no físico, no material, ¿verdad? Eso como hoy se tiene planificado, o sea, ¿qué le diríamos ahí a nuestros clientes, Enrique? O sea, cuando nos dicen, oye, pucha, oye, hasta esta ayuda que le estoy brindando a mi colaborador, tengo que honrar este compromiso, o sea, ¿qué solución le damos? Principalmente, siempre digo que la solución se da cuando se tiene una planificación sobre ese tipo de gasto. Es decir, cuando el empresario quiere llevar a cabo ese tipo de ayuda, pues se tiene que planificar y ver la forma de cómo manejar y administrarlo. Porque una vez llevado a cabo, una vez realizado, muchas veces o tiene una deficiencia formal porque el comprobante no reúne todos los requisitos, o porque sencillamente, vamos a decir, se le pudo haber prestado la ayuda de una forma diferente, ¿verdad? Y con eso reconocer la deducibilidad. ¿Por qué? Porque se permite la ayuda, pero en ciertos ítems. Por decir, si el personal se le quiere capacitar, sí, se permite la deducibilidad, pero en algunos casos también los empresarios también ayuda, vamos a decir, en la colegiatura de los hijos, ¿verdad? Sobre todo los que son, vamos a decir, trabajadores que están en el campo, ¿verdad? Eso de alguna manera, como siempre le instamos a los clientes, es que se tenga que planificar ese tipo de gastos. Entonces, con eso se ayuda a minimizar el impacto que pueda tener al cierre del ejercicio. Nos decías, Enrique, la importancia, por ejemplo, en aplicar otras modalidades contractuales con el personal cuando se quiere hacer ese ahorro del tema social, pero se tienen inconvenientes después con el IPS. Esa parte nos estabas explicando. Sí, lo que estaba tratando de transmitir es que al tener un contrato o una modalidad de contrato, se podría ver ciertos ahorros. No desde el punto de vista de eludir el impuesto, ¿verdad? Claro, sino que el poder cumplir con las reglamentaciones y al mismo tiempo, vamos a decir, tratar de que el costo o el impacto fiscal sea lo mínimo. Entonces, el poder tener, vamos a decir, una planificación en cuanto a la modalidad de contrato o la modalidad de prestación de servicios del personal de la empresa, o como modelo de negocio estarían, vamos a decir,
prestando sus servicios. Entonces eso llevaría, vamos a decir, a ciertas ventajas o ayuda, ¿verdad? Vamos a decir, desde el punto de vista económico. Genial, Enrique, y queremos agradecerte por tus aportes en este programa de YTPK, porque por lo que podemos entender de la explicación que nos estás dando, yo por lo menos traigo dos cosas. Primero, que la ley tributaria con su readecuación pretende que las empresas también vayan alineándose a los nuevos paradigmas, ordenando quizás algunas cuestiones que se venían haciendo ya por una cuestión de hábito simplemente, y ahora se pretende establecer un nuevo orden con, valga la expresión. Y lo otro de que, bueno, uno necesita contratar los servicios de aquellos que puedan acompañar en este proceso, y bien pueden recurrir, por ejemplo, a la División de Impuestos de BDO. Allí Enrique estará para asesorarles en lo que sea necesario, como para que puedan adecuarse de manera satisfactoria y que eso no represente un estrés adicional justo ahora en periodo de cierre fiscal. Gracias, Enrique. Y siga atento a YTPK, que al regresar hablaremos sobre los criterios para el pago del impuesto a la distribución de utilidades. Ya volvemos. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Ahora vamos a entender cuáles son los criterios para aplicar el impuesto a la distribución de utilidades con la nueva reglamentación, y más aún en un escenario recesivo por la crisis sanitaria. Quiero un poco enfocarme a lo que al escenario hoy, ¿verdad? Sí. Cuando nuestra economía está en una economía bastante recesiva y la mayoría entiendo que le va a resultar en números negativos esto, ¿verdad? ¿Cómo estás analizando ese impacto, o cómo están analizando ese impacto las empresas, en especial en el tema de distribución de sus utilidades, ¿verdad? Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que ver, esperamos por lo menos empatar. Entiendo que van a haber algunos rubros del medio que van a tener resultados positivos, ¿verdad? El área de supermercados, el área de farmacias y, ¿por qué no?, del sistema de salud privada tal vez. Pero en general, digamos que estamos como bien señalaste, en un año recesivo. Entonces, como yo señalaba al principio, las empresas, en el uso y costumbre que venimos viendo a nivel local, las empresas han acumulado sus utilidades en una gran mayoría de empresas en el patrimonio neto. Eso quiere decir que ni han distribuido, ni tampoco han reinvertido o capitalizado.
en términos sencillos podemos decir que está en una zona gris, en una cuenta denominada resultados acumulados, que no es ni lo uno ni lo otro. Lo único que sí el fisco entiende sobre esos resultados acumulados, que el propietario de esos resultados traducidos en dividendos es el accionista. Por consiguiente, cualquiera de las presunciones de derecho que el fisco introdujo en la normativa y que repasamos anteriormente, puede someterse sobre ese cúmulo de utilidades, ¿sí? En algún momento la sociedad va a tener que decidir qué hacer con esas utilidades, o reinvertirlas con un objetivo o distribuirlas, ¿sí? Cuando reinvierto estoy obligado a capitalizar o a llevar a una cuenta de reserva especial con un objetivo especial sobre el cual en principio no habría ningún hecho generador de este impuesto. Sin embargo, si algún día yo decido rescatar esas reservas especiales o ese capital vía la reducción del capital, entonces aplica el impuesto a la distribución de utilidades, ¿verdad? Pero coincido contigo en que realmente la mayor parte de las empresas para el año 2020 no va a tener un resultado auspicioso, con lo cual digamos que nos vamos a centrar más, o se deberían centrar más, en el resultado acumulado que han venido engordando en el patrimonio neto hasta la fecha. Eso hace presuponer, Patricia, que nuestra administración tributaria este año evidentemente va a estar muy golpeada en todos sus ingresos, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que también en definitivas hace que, no genere, el Estado no esté generando más ayudas o tratar de implementar más ayudas al sector o a los sectores que vienen con pérdida, ¿verdad? O sea, uh-huh. es un poco el huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, no recaudo porque estoy en recesión, y no recaudo y no puedo ayudar, o sea, viene un poco por ahí y con más razón ahí es donde decimos, Patri, el hecho de que permanentemente tenemos que ayudarle a nuestros amigos empresarios a mirar hacia adentro, ¿verdad? De qué cosas, cómo hacer mejor que sus procesos tributarios estén ordenados en todos los aspectos, ¿verdad? No solamente en este que está tocando, sino en todo, de tal manera que realmente sea mucho más eficiente el cálculo del impuesto. Y con eso también los costos asumidos sean mejor rentabilizados, Patricia. Exacto. Sí, mira, para que podamos explicarlo de forma sencilla y todos podamos entender, podemos hacer una regla imaginaria y en el medio de nuestra regla podemos colocarle al 1 de enero del 2020. Vos tenés dos escenarios, tenés lo anterior y tenés el futuro, que ya no es tan futuro porque, como bien explicaba Carlos en el bloque anterior, estamos en una época de cierre ya prácticamente del ejercicio. Entonces, un tratamiento va a tener la distribución anterior de las utilidades que yo fui acumulando y no capitalicé ni distribuí, ¿verdad? Entonces hoy como empresa me veo obligada a tomar una decisión sobre eso. Eso es lo que el fisco está obligando a que cada empresa haga. Y otra cosa es el escenario del 2020 en adelante que va a ir generando a fin de año unas utilidades o no, ¿verdad? Dependiendo de cómo fue. Sin embargo, lo resaltante de todo esto es que el fisco fue cerrando todas las puertas en cuanto al control que ejerce sobre este tipo de situaciones, ¿verdad? Es decir, en esta legislación incorporó la figura de entidades generadoras de distribución de utilidades, ¿verdad? ¿Quiénes son esas entidades? Y son las entidades o las empresas que generan los dividendos, que se encargan de pagar a sus accionistas, pero también al mismo tiempo son las que están obligadas a retener e ingresar el impuesto por cuenta y orden de sus accionistas. Caso contrario, estas entidades son solidariamente responsables por el impuesto no ingresado. Si ocurre lo que estás manifestando, si el fisco
el fisco experimenta una recesión en cuanto a esta modalidad de impuesto. No me cabe ninguna duda, ¿verdad?, de que se van a hacer las revisiones puntuales o se van a solicitar las revisiones puntuales. De hecho, que hoy en día está todo preparado de tal manera para que reciban información, ¿verdad?, porque estas entidades generadoras de utilidades, podemos llamarlas pagadoras y retentoras también, están obligadas a informar al fisco todos los detalles de la transacción. Si se distribuyó, si se capitalizó, están obligadas a informar el origen de la nacionalidad del accionista. Están obligadas a informar si el que recibe el dividendo es el representante legal o es el dueño directamente. Es decir, están puestos todos los niveles de control para que el fisco tenga un control realmente sin precedentes, como no se ha visto en las legislaciones anteriores. Sebas. Okay. Una preguntita como muy sencilla pues muchos de los televidentes son o pymes o unipersonales o están entrando en este régimen nuevo de empresas de acciones simplificadas. Y yo te escuché hablar de cómo las sociedades anónimas o SRL pueden acumular en una cuenta de ganancias acumuladas de ejercicios anteriores, pero que quizás la unipersonal o esta empresa de acciones simplificadas todos los años tiene que pagar su impuesto a la renta. No sé si hay algún mecanismo para que puedan acumular poniendo en otra cuenta como una reinversión para los años siguientes, porque si no alguien terminaría como pagando su impuesto a la renta todos los años en función de las ganancias que ha tenido o de las utilidades sin poder acumular ganancia para una inversión futura, ¿no? Puede ser un inmueble o algo por el estilo. ¿La ley contempla algo para esto? Efectivamente, la ley identifica en forma precisa las unipersonales y las unipersonales no van a contribuir este impuesto siempre, o sea, los accionistas de las unipersonales que perciban los dividendos no contribuirían a este impuesto siempre y cuando, como bien dijiste, las utilidades sean reinvertidas. Pero para que eso pueda ocurrir, hay un formato legal que hay que cumplir y que es lo que ya señalaba. Se tiene que protocolizar esa decisión y se lo tiene que hacer dentro de los 12 meses desde el momento en que se generaron esas utilidades, en el caso de las unipersonales. Entonces, ese sería el mecanismo de reinversión, ¿verdad? El de reinversión y el de protocolizar la decisión que se tomó de reinvertir esas utilidades, eso no estaría alcanzado por el impuesto. Aquellos que deseen conocer más detalles de lo que implica el cumplimiento de este impuesto pueden consultar a los especialistas del área de impuestos de la firma BDO ingresando al sitio www.bdo.com.pi. Esto fue por hoy YTPK. Nos encontraremos el próximo fin de semana para seguir hablando de negocios. Nos vemos. YTPK fue presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos. Y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.